Bueno. Hola, profe. Bueno, jóvenes. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿No se escucha? ¿Se escucha, profe? Sí, profe. Sí, se escucha. ¿No me escuchan, chavos? Sí, Ya, profe. sí, lo escuchamos. Sí, profe. Profe, sí lo escuchamos. Bueno, pues como ayer me decían que ya no había dudas, empezamos con el tercer tema. Pónganle, escríbanle. Vamos a empezar con el tercer tema, que es compensación o corrección de factor de potencia. Y terminando la sesión les envío el ejercicio donde para que vean dónde se equivocaron. Entonces, volviendo a repetir para que todos escuchen, empezamos con el tema de compensación o corrección de factor de potencia. Profesor, una duda antes que empiece, no sé si me la pueda resolver. Pues ayer resolvimos todas las dudas, la clase No, de sí, pero precisamente para resolver todas las dudas. Y todavía les... no, esta duda me salió ahorita. ¿Eh? Esta duda salió ¿Cuál? apenas. ¿Y cuál es la duda? La duda es sobre cuando calculamos las corrientes de tierra. Una vez en clase nos comentó de que la del transformador de servicios propios, la corriente, bueno, la corriente menor a 10,000. ¿Cuáles corrientes de tierra? No, de los buses, cuando se calculan las corrientes, en la corriente de los tres buses, en el tercer bus, en la corriente de la falla número 3, nos comentaba que siempre el valor siempre es menor a 10,000. Normalmente. Ok, esa nada más era la duda. Quería recordar qué valor era, si era valores menores a 10,000. En uno de los problemas salió como 3,000, arriba de 3,000. La corriente más, de acuerdo con mis cálculos, la corriente más crítica del ejercicio 1 fue de 14,000. Y arriba de 14,000. Ajá, sí. Y todos me dijeron que el transformador calculado era de 500 y no es correcto. No es correcto, les voy a decir por qué. Porque no consideraron el transformador de servicios propios. Nada más consideraron exclusivamente todos los motores. Y acuérdense que les dije, se incluye para este segundo examen, debemos incluir al transformador de servicios propios porque debemos calcular la falla 3. Para el caso del problema 1, se puede considerar o no. Para el problema, para el primer examen. Para el caso de este segundo examen que vamos a hacer, que nos pondremos, antes de terminar esta sesión, pondremos de acuerdo cuándo es. Habían dicho algunos que era el miércoles, pero bueno, nos ponemos de acuerdo, no pasa nada, ¿no? Entonces, normalmente la falla 3 anda abajo de 10,000. Por esa razón van a encontrar interruptores con corrientes de cortocircuito de 5 y de 10,000 amperes comerciales. ¿Sí? Para sistemas 220, 230, 240. Sí, está bien. Gracias. Okay. ¿Qué más dudas hay? Porque si no, vamos a empezar con el otro tema y van a decir que ayer dedicamos toda la hora a aclarar todas las dudas. Pero bueno, a ver, ¿qué dudas más hay? Hace un rato había visto a Leiva y ahorita no lo veo, que esté conectado. Sí, profe, aquí estoy. Ah, oye,
Bueno, yo nomás los veo aquí a 5 y en el grupo de 12 a 1 son casi 28, 30 agentes. ¿Y no que no les han notificado a todos? Sí, profe, No, pero aquí me aparecen participantes que estamos 23. Ah, ok. Igual, Sí, 23. es que me parece que en su pantalla principal aparecen como 5 o 6, pero abajo donde dice participantes, Sí, ya los vi. ahí aparece el número total. Y somos 23 ahorita. Ok. Bueno, pues ahora sí que ya es su problema. Cada quien tiene que tomar su responsabilidad, ¿no? Sí, Entonces, profe. y por favor, al final, como les he dicho, coloquen la palabra presente y su nombre completo para saber realmente quiénes son los que están participando. ¿Ok? Bueno, pues entonces, Ok, profe. vuelvo a hacer hincapié, dudas si es que todavía hay de este segundo examen que vamos a hacer o mañana o el jueves, nos ponemos de acuerdo. A más tardar tiene que ser el jueves, no más. Sí, profe, de hecho, nosotros ya en el grupo habíamos ya puesto un consenso y habían dicho que la mayoría prefería el jueves y se hizo una votación por las horas y la que tuvo más votación fue a las 7 de la noche, en la misma casi hora de la sesión, que sería las 19 horas. Ok, entonces empezamos el jueves a las 7. ¿De acuerdo? Sí, no hay problema. Y les voy a decir por qué tenemos que empezar con el tercer tema, porque ya me están pidiendo las evidencias de lo que estamos trabajando, ¿no? Hoy precisamente tuve que mandar las evidencias. Entonces, empezamos y en caso de que no sigan habiendo dudas, para que nada más tenemos hoy y mañana, ¿verdad? Entonces, con este nuevo tema, pero si hay dudas, pues las aclaramos para que no después tomen de pretexto de que no hicimos las aclaraciones pertinentes, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, no hay dudas para proseguir con el nuevo tema. Se llamaría compensación o corrección de factor de potencia en baja tensión. una otra pregunta, profe. Nos comentaba que un molde puede soportar 50 soldaduras, Es lo que pero te es, dice el fabricante. El fabricante ok, dice que cada molde tiene la capacidad para realizar 50 soldaduras sin ningún problema. Pero ajá, si das una vida útil adecuada, pues puedes hacer más de eso, ¿no? ajá, pero mi duda era que si ese molde nada más es para soldaduras, digamos, XA o XB, o puede ser para todas las Claro, plantas. acuérdense que por cada soldadura hemos seleccionado un catálogo diferente, perdón, un molde diferente. Entonces, ese molde te sirve exclusivamente para el tipo de soldadura. Molde para SS, un molde para un TA, un molde para la XB, un molde para la GT y un molde para la GY. ¿Sí? Es decir, para cada tipo de soldadura es un molde y es una determinada soldadura o carga. Está bien. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, empezamos con el tema de compensación. ¿Sí? Ya les mandé la tabla, en la NOM 0 de 2012, si ustedes observan, es la misma tabla, pero es la 122, se las envié ya, para que vean cómo se calcula la colilla. ¿De acuerdo? ¿Sí la vieron o no la vieron? Sí, Sí, profe. Ok, bueno, entonces, inclusive revisé la 18, no es norma, todavía es un proyecto y tiene exactamente la misma tabla, o sea que no hay, una vez que se apruebe como norma, es exactamente la misma tabla, la 250-122, para poder calcular las colillas. Y vuelvo a repetir, no confundir las colillas con las soldaduras de tipo GT y GY. Las colillas nos permiten aterrizar motores, tableros, columnas, es decir, toda parte metálica que no es conductora de corriente en condiciones normales de operación. ¿Ok?
Entonces, volviendo al último tema, que es compensación o corrección de factor de potencia en baja tensión. ¿Por qué no vamos a trabajar en alta tensión? Porque la compensación en alta normalmente la realiza el suministrador de energía eléctrica, en este caso Comisión Federal, y aquellas empresas que se dediquen a generar y a distribuir o a vender la energía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, anotan, por favor, vamos a ver 3 tipos de compensación. Ponemos compensación individual, dos, compensación en grupo, 3, compensación mixta, y 4, esta normalmente no se utiliza, pero se las dicto, normalmente no se utiliza en la industria, es la compensación central. Se las indico, pero después, una vez que comenzamos a explicar cada una de ellas, ahí lo vamos a indicar que la central normalmente no aplica para una industria convencional, ¿sí? Solamente se aplica en ciertos tipos de instalaciones especiales. ¿Ok? Y vamos a ver 4 métodos de compensación. Entonces ponen primer método de compensación. E indican método de las tangentes. 2, método de los KVAs. 3, Sí. en el método 3 utilizamos la potencia compleja para calcular el banco. Entonces, método 3, en este método se utiliza la potencia compleja para calcular los bancos. Y el cuarto método lo dejamos pendiente, se los digo hasta el último, si no me van a hacer trampa. Es el método más simple, pero se los comento, lo pueden poner, el método del licenciado. Es aquel que lo sabe hacer, pero no sabe por qué. Ustedes son ingenieros y tienen que saber por qué, ¿no? ¿Ok? Empezamos definición del primer método. Es decir, definición de la compensación individual. Dos puntos seguidos. Este tipo de compensación se realiza normalmente a motores grandes y que trabajan en forma independiente de todos los equipos. Y por esa razón se compensan en forma individual. Este tipo de Tenemos 3 compensación, ¿qué, tipos de perdón? compensación. La A, la B y la C. Este tipo de compensación, ¿qué, perdón? El tipo de compensación individual se realiza a motores grandes por arriba de 15 HPs en adelante. Y tenemos 3 tipos, la A, la B y la C. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de escribir.
Ya. Ya, profe. Ya, profe. Ya estuvo. Definición del segundo método, que es compensación en grupo. 2 puntos y aparte. Este método se realiza agrupando motores de pequeñas capacidades pero de régimen muy similar. Es decir, que todos trabajan desde motores de 1/4, de medio, de 1, 1,5, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Se agrupan este tipo de motores. El único requisito es que tengan un régimen de trabajo muy similar. ¿Sí? Entonces, de esa manera los agrupamos. Acuérdense que cuando comenzamos a hacer el primer parcial decíamos, vamos a tener 20 motores de 1/4 de caballo o 30, y para fines de ese primer examen, pues los agrupábamos para no poner 20 o 30 motores de 1/4. Luego, igual 20 o 30 motores de medio caballo, 20 o 30 motores de 1 caballo, ¿sí? En este caso, los tenemos que agrupar, no hay de otra, ¿sí? Si vamos a utilizar, claro, vamos a hacer ejemplos muy simples de, a lo mejor, máximo de 10 motores fraccionarios y de HPs muy pequeños, es decir, de medio caballo, 1/4, un HP, 1,5, 2, o sea, pero en la práctica pues, se van a encontrar pues con una infinidad de motores, y esos motores normalmente, vuelvo a repetir, el único requisito es que tengan un régimen de trabajo muy similar. Y de esa manera los podemos agrupar y calculamos un solo capacitor. Ese capacitor puede ser fijo o puede ser un capacitor automático. Normalmente, cuando tenemos una infinidad de motores, se utilizan los capacitores automáticos para que vayan ellos regulando. Nosotros lo único que hacemos es fijar a qué factor de potencia queremos compensar, y ya el equipo, nosotros lo calibramos y el equipo va sacando o metiendo dependiendo de los motores. Acuérdense que en la industria pues no todos trabajan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo entren o estén trabajando o se requiera que salgan de servicio, el tablero automático va haciendo las correcciones correspondientes para tener un factor de potencia al que nosotros hayamos programado. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer hincapié. La compensación en grupo se realiza con motores fraccionarios y el único requisito es que tengan un régimen de trabajo muy similar. ¿Ok? 3. Bueno, yo les dije que era la potencia compleja, pero normalmente le conocemos como el método de los faradios, porque al utilizar la potencia compleja, ahí aparecen ya los faradios, ¿sí? Pero la unidad de faradio es una unidad muy grande. Entonces, vamos a utilizar sus múltiplos del faradio, y para que ustedes lo puedan comprobar y verificar, normalmente todos nosotros en casita tenemos una bomba que puede ser de 1/4 de caballo, de medio caballo. En la parte superior tiene una jorobita, ¿sí? No piensen que es un dromedario, no, ahí lleva un capacitor, lleva 2 tornillos, se los quitan la tapadera y van a ver cómo lleva un capacitor y van a ver la capacidad indicada ahí en sus múltiplos de la unidad de faradio, ¿sí? Pueden ser 25 microfaradios, 125, 150, no sé. Eso va a depender de la capacidad del motor. Entonces nosotros en el tercer método, aunque les indiqué que íbamos a utilizar, efectivamente vamos a utilizar la potencia compleja, pero concretamente se llama el método de los faradios.
¿sí? Y el cuarto, que vamos a ver hasta el final, es el famoso método del licenciado, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda en esas tres definiciones. Están durmiendo. Aguanten un segundito. Ya me contagiaron. Chale. Ya fue el examen. Sin ver. Ya cuenten algo. Salud, profe. Lleva piquete. Creo que lo van a requerir para que se despierten. ¿Eh? No, fui por agüita porque se me seca mucho la garganta. Entonces le decía alguna pregunta sobre la definición de los tres métodos que acabamos de comentar. No. No, profe. Bueno, entonces también les mandé material por ahí de capacitores. También les indiqué a ustedes que buscaran, ¿sí? Pues diferentes marcas de capacitores. Tenemos marca Siemens, marca Westinghouse, marca ABB. ABB, efectivamente, ¿no? Hay una infinidad de marcas, pero en baja tensión, claro, Siemens trabaja en baja y en alta tensión. Entonces, por ahí les mandé unos catálogos de capacitores para que por lo menos los conozcan físicamente, ¿no? Entonces, dependiendo del fabricante, se van a encontrar con capacitores de diferentes capacidades. Algunos fabrican desde 3, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Aquí la ventaja es que recuerden lo que vimos en electrotecnia en CA. Los capacitores en paralelo normalmente se suman, ¿sí? O sea, todo lo que son capacitores en paralelo se suman, ¿sí? Y si queremos reducir, pues los ponemos en serie, ¿verdad? Y si ponemos dos capacitores, por ejemplo, vamos a pensar que sean para que me entiendan, de 37.5 y pones dos de 37.5, pues vas a tener exactamente la mitad. Perdón, si los pones en serie, vas a tener exactamente la mitad. Como cuando calculamos, acuérdense de lo que calculamos, resistencias, impedancias. Las impedancias en serie, pues se suman, y las impedancias en paralelo, pues si son de la misma capacidad, el equivalente va a ser la mitad exactamente de las dos de ellas, si son de la misma impedancia. Y bueno, pues la tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Entonces, todos los capacitores normalmente se colocan o se conectan a los motores. Entonces voy a hacer un diagrama porque no tiene caso que se los comente ahorita, sino para que los vean físicamente. Los diferentes tipos de compensación que les acabo de comentar, es individual, en grupo, mixta. Cuando hablamos de mixta, quiere decir que estamos utilizando la individual y la en grupo, ¿sí? Las dos. Y es lo que más se utiliza en la industria, la compensación mixta, ¿sí? Y la compensación central normalmente no se utiliza en la industria convencional. Solamente en quebradoras, es decir, donde fabrican diferente tipo de grava para
para hacer los concretos, ¿sí? Solamente en ese tipo de industrias se puede utilizar la compensación central, porque son instalaciones especiales. ¿Qué pasó, chavos? Por ahí, no sé qué tienen por ahí, su mascota. Esas guárdenlas, señores, esas las pueden poner cuando estén durmiendo y la pueden apapachar, porque si no ahorita le pisa la cola y comienza a chillar. ¿Sí? Y a Sí, profe. Gómez, veo aquí a Gómez que tiene su mascota, un felino, un tigre, ¿eh? Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, señores. Anótenle. Vamos a realizar la compensación individual utilizando tangentes. ¿Ok? Entonces ponemos ejercicio 1. Requerimos compensar o corregir el factor de potencia de un motor de 100 HPs que trabaja a 440 volts. Con un factor de potencia inicial del 82%. Y queremos compensar al 96%. Entonces, lo que hacemos primero es poner lo siguiente. Ponemos coseno de Φ1 va a ser igual a 0.82. Despejamos el ángulo y me va a quedar coseno inverso 0.82. Vean cuántos grados les da. 34.91. 34.91. A ver, uno nada más. Uno nada más. 34.91. 3, 4. Punto 9. Por eso 34.9. Así es. 34 grados, punto 9. Sí. Sí. Ok. Ahora lo que van a poner es tangente de Φ1. Y ponen tangente de los grados que calcularon, 34.9. Y vean qué valor les da la tangente de los 34.9 grados. Punto 69.76. ¿Cuánto? ¿Punto 69? 76. Por eso, 69.76. Ah, Sí. punto 6976. Por eso sí, punto 69.76. Sí. Ok, ya tenemos el ángulo 1 y la tangente 1. Ahora vamos a calcular el ángulo del factor de potencia al que queremos corregir y decimos coseno de Φ2 va a ser igual a 0.96. Despejamos el ángulo y decimos coseno inverso de 0.96. ¿Y qué ángulo, cuántos grados les da? 16.26.
16.26. Sacan la tangente de phi 2, es decir, de ese ángulo, y ponen tangente de 16.26. Y me dicen qué valor les da. 0.2916. 29.16, ¿ok? Entonces lo que hacemos, ahorita me van a creer la fórmula que les voy a dictar, pero después la vamos a analizar, ¿de acuerdo? Entonces ponemos, escribimos banco, va a ser igual a D punto M, que significa demanda máxima, ¿sí? Que multiplica un paréntesis y decimos tangente de phi 1 menos tangente de phi 2. Vuelvo a repetir, pues escribimos banco igual a D punto M punto, abrimos un paréntesis y ponemos tangente de phi 1 menos tangente de phi 2. Y lo que hacemos ahora, ¿de cuántos HP dijimos que era el motor? ¿De 100? 100 caballos. 100. Ok, entonces decimos 100 caballos multiplicado por 700.46 me va a dar 74.6 kilowatts. ¿De acuerdo? Es decir, la demanda máxima normalmente la tenemos que indicar en kilowatts. Entonces ponemos, sustituimos valores y decimos banco va a ser igual a 74.6 kilowatts. Y dentro del paréntesis ponemos el valor de la tangente de phi 1, que me dijeron que era .6976 menos la tangente de phi 2, que me dijeron que era .2916. Sacan la diferencia de tangentes y la multiplican por 74.6. Vamos a ver si tenemos los mismos datos. Bueno, digo los mismos. Entonces tenemos que .6970 menos .2916 me da .46 por 74.6 kilowatts y me va a dar un banco de 30.29. Sí. Sí. Me va a dar un banco igual a 30.29 kBRs, kilovolts amperes reactivos. Acuérdense del triángulo de potencias. Este banco es el vector que va perpendicular, el que va horizontal. Acuérdense del triángulo de potencias o dibújenlo. Un triángulo rectángulo, en la parte horizontal va la potencia efectiva, en la perpendicular a ese vector va la potencia reactiva y la que une a los dos vectores es la potencia aparente, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el banco calculado. Entonces, tenemos que ver nuestro catálogo y buscar un banco que sea de esa capacidad o un poquito arriba. Perdón. ¿Perdón? ¿Qué arista del triángulo es el banco? Perdón. Un triángulo, el triángulo de potencias, compañero, pues ese lo conozco. Sí, ya sé, pero qué vector es el banco? Pues los KBARs, ¿dónde está el vector BARs? Ah, ok. Es el que está perpendicular. A la potencia real. No, la potencia real es la potencia efectiva. Es la que está dada en watts. Y luego la que está perpendicular a él es la potencia reactiva. Está dada en volts amperes reactivos o kVARs o MVARs. Y a estos dos, es decir, la tangente, viene siendo la potencia aparente. Entonces, lo que yo estoy calculando, ¿verdad? Es el vector VARs de potencia aparente. De potencia reactiva. Entonces, aquí tiene que buscar un valor, ¿verdad? Yo escogería un banco, como no tengo mi catálogo a la mano, escogería un banco de 30 kVARs a 440 volts. ¿Ok? Entonces, no sé si
tengan a la mano ahí algún catálogo, a lo mejor aparece por ahí un banco de 31 o 32 KBARs. Vean, me quedan 4 minutitos. Profesor, Sí, dime. ¿y este es el método que se utiliza en la industria tal cual o...? Así es. Este es uno de los métodos. Ok, gracias. Así es, con esto se calcula. Entonces, por eso me interesa que tengan a la mano para la sesión de mañana. Deben de sacar copias de su catálogo donde vengan las capacidades de los bancos. Ya se los comenté hace un rato. Hay fabricantes desde 3 KBARs hasta 60 o 70 KBARs. La ventaja es que los podemos poner en paralelo. Por eso les comentaba, si tienen a la mano su catálogo, vean, yo escogería de entrada el de 30, ¿verdad? Porque no tengo mi catálogo en la mano. Pero puede haber, si hay de 31, no hay problema tampoco. Si hay de 32, tampoco. Puede ser, ¿sí? En este caso, ¿por qué estoy escogiendo de 30? Porque realmente mi banco salió de 30.29. Si yo estoy indicando, vean lo que hice mi tangente. La tangente que yo estoy calculando con la corrección de 0.96, tengo 16.26, ¿verdad? Ese es el ángulo al que voy a corregir. Entonces, si como el banco que estoy calculando es una fracción menos de 0.29 BARs, probablemente quede yo en 16 grados o en 15.5 grados. Vamos a ver en otras sesiones, ¿verdad? El ángulo al que estamos corrigiendo. Ya calculé el banco. Con este banco corrijo al 96, un poquito abajo del 96%. Pero más adelante vamos a calcular el ángulo, ¿sí? Y vamos a ver dónde se va a instalar. Yo voy a hacer un diagrama de todas las compensaciones y se los voy a enviar para que sepan cuál es una compensación individual, qué es una compensación en grupo, ¿sí? Y qué es una compensación mixta y qué es una compensación central. Les voy a marcar la compensación en alta, pero eso no lo hacemos nosotros, es decir, el industrial no lo hace la empresa suministradora de energía, ¿ok? Queda un minuto. ¿Alguna duda? Profe, por Dime. ejemplo, ahorita dice que escogería usted el del 30. Sí, porque Por no ejemplo, tengo mi manual a la mano. ¿cuánto sería como lo máximo que podría escoger arriba del valor? Pues ¿O no hay un límite? exageradamente, unos 35, exageradamente. Si no es que 32 o 33. Ah, ok. No hay un porcentaje, ¿verdad? Como No. de regla. Sí, aquí miren lo que yo quiero decir. Aquí cuando indicamos compensar al 96%, aquí, si ustedes nunca podemos compensar al 1, porque el banco entra en resonancia, y ustedes saben qué pasa cuando una máquina entra en resonancia. Ingenieros mecánicos, electricistas. Eso lo han de haber visto ya en máquinas. Pues vibra, ¿no? Queda de tarea. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una máquina entra en resonancia? Ya nada más tenemos 30 segundos. Empieza a vibrar Por eso, investiguenlo. ¿De acuerdo? Sale pues. Sí, profe. Yo mañana espero tener mis copias y ustedes también, por favor. Copias de Vale. bancos de capacitores comerciales en baja tensión 440, 460 o 480. ¿Sí? Sí. Sale, Oiga, pues. profe, ¿sí nos puede enviar los problemas que dijo para ver en qué nos equivocamos? Ahorita se lo envío. Nomás Ah, ok. terminé de hacer uno. Eso ahora sí que el ejercicio 1, que era el más dificilón. Digo,